¿Será que renunciar a todo lo que he construido vale la pena? Si esto está bien para mí, seguro que las personas que me aman lo van a entender. Hay dos tipos de migrantes. Las personas que logran cosas grandes normalmente son personas que son valientes y toman riesgos. No pierdas la seguridad en ti y dale que puedes con todo. Porque no renuncias a lo que amas. ¿Cómo afrontar los miedos antes de emigrar? Amor, ¿tú crees que es normal tener miedos antes de emigrar? Sí, totalmente. Definitivamente tener que salir como del lugar donde tú has vivido toda la vida o gran parte de tu vida a irte a explorar a un lugar que no sabes cómo te va a recibir, pues llegar prácticamente solo. Algunas personas llegan totalmente solas y sin entender la cultura, el idioma, muchas cosas. O sea, como que claramente uno se llena de miedos, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Primero, si es un país que no conoces, al que ni siquiera has ido de vacaciones alguna vez, yo creo que aún más vas a tener como ese miedo de cómo va a ser ese país. Por lo menos a mí me pasó cuando migré aquí a Austria, que yo no conocía nada de Austria. De hecho, cuando me dijeron que mi hermana fue la que se vino primero y me dijo, me voy para Viena, yo ni siquiera sabía que era Viena. O sea, normalmente la gente en Latinoamérica, porque es un país muy pequeño y muy alejado, no tenemos referencia realmente de Austria. O sea, en general, no todo el mundo, pero sí en general, yo sé que la gente no ha escuchado de Austria. Y yo realmente cuando estaba en el punto de emigrar a Austria, yo al inicio estaba muy reacio. O sea, voy a explicarles. Mi hermana migró primero que yo, pero desde que ella migró, ella y llegó a Austria y vio posibilidades en este país y ella dijo, Alejo, véngase para acá porque aparte, pues yo, no es una mentira y siempre lo he dicho, yo tengo nacionalidad española por parte de mi padre. Entonces me decía, aprovecha que tienes documentos, vente, este país es increíble, hay muchas oportunidades. Y yo me hacía un poco el tonto frente a eso porque yo en Colombia tenía una vida. Es que iba la cosa. Uno en el país de uno, por más que el país de uno tenga ciertas desventajas porque es un país en desarrollo y todo esto, porque nosotros somos de Colombia, uno también tiene su círculo de amigos, su familia, pero aparte de eso tiene sus proyectos personales que lo enriquecen. Mm. Y yo estaba en un punto en el que yo decía, no, yo por qué me voy a ir de este país si es que yo como emprendedor, que es algo que me encanta, yo tengo proyectos que en realidad no es que me fuera muy bien, la verdad, no iban tan bien como yo quería, pero yo sabía, como en todo emprendimiento requiere de tiempo, y, y yo decía, yo no me tengo que ir de Colombia para tener éxito, yo no me tengo que ir de aquí para conseguir cosas. Entonces yo veía como el migrar, como si alguien o sea, cuando alguien me decía, ¿por qué no te vas para tal parte? Para mí era como que, ¿por qué no renuncias a lo que usted está haciendo? ¿Por qué no renuncias a lo que amas? Y eso a mí, en mi caso, me frustraba mucho. Entonces yo Claro. estaba muy reacio y pues yo realmente por eso al final decía no. Y bueno, ¿y entonces qué pasó? Lo que pasó fue que yo creo que mi mamá era otra persona que me decía mucho que me fuera. Entonces mi mamá fue muy inteligente, las mamás son supremamente inteligentes. Yo no sé si lo hizo aposta o si simplemente me supo guiar. Y me dijo algo como que, ¿por qué? O sea, me cambió la visión del migrar, porque antes me decía, yo era, no, no, yo estoy con mis proyectos. Pero ella veía que mis proyectos no iban tan bien. O sea, la realidad es que mis proyectos en Colombia eh, le faltaba mucho desarrollo y necesitaban inversión para crecer. Eran buenas ideas, pero necesitaban un poder capital. Y al yo no tener un trabajo estable y todo eso era difícil, entonces mi madre un día me dice, bueno, ¿y por qué no se va para Austria un año, consigue dinero para que invierta en sus proyectos? Y eso fue como un cambio de perspectiva. ¿Tú no tuviste ese miedo antes de mirar, como dejar algo atrás? No, no hablando de la familia, sino a nivel proyecto personal. Sí, no, pues totalmente. Y más, digamos que en mi caso yo estoy en una carrera que yo solo puedo ejercer en Colombia porque es una carrera un poco cerrada y que si yo ahora quiero ejercerla aquí, pues necesito validarla, necesito volver a, digamos, a estudiar muchas cosas o si volver y hacer una maestría y que algo valide, ¿no? Pero mi carrera es derecho, o sea, yo era abogada en Colombia, entonces decirme voy a ir a ser abogada en Austria, pues a ver estaba un poquito salido. Y aunque muchas veces uno ve esas posibilidades muy cercas, pues porque uno estando ya no conoce muy bien la realidad del asunto, pues igual yo sabía que yo no iba a venir aquí a ser doctora como era en Colombia. Claro. Entonces como que ya iba a cambiar mucho todo, mi nivel social, o sea, prácticamente yo tuve que decir, voy a empezar de cero
y después voy a pensar si voy a retomar lo que ya había recorrido o de verdad sin nada, o sea, cero. Mm. Entonces es muy difícil y yo creo que eso hace parte como de la ansiedad que uno vive antes de viajar, que uno, de verdad, yo no me hallaba como persona, yo no sabía si estaba haciendo las cosas correctas. Yo muchas veces lloré, o sea, lloraba y decía, ahora, pues no sé si esto sea, pero ya dije que sí me voy, pues ya para atrás no me voy a echar, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era buscar mucho apoyo. Le preguntaba a mi mamá, le decía, mami, ¿crees tú, consideras que esto está bien? Las mamás siempre han sido un sol y siempre como que te van a dar la perspectiva, pues la mejor perspectiva y era como te sientas tú, es la real, o sea, mm, sabemos que sí vas a empezar de cero, que va a ser complicado, pero yo confío en ti, sé las capacidades que tú tienes, las habilidades, no pierdas la seguridad en ti y dale que puedes con todo. Y Alejo me decía, amor, no te preocupes, mira, yo estoy aquí contigo, tú no vas a estar sola, tú vas a estar conmigo, vas a tener un apoyo muy grande. Y entonces, claro, todo se daba como en una buena perspectiva, ¿no? Entonces yo también traté como de cerrar un poco los miedos y empezar a pensar un poco en la versión buena y bonita también de la experiencia. A mí me pasó algo parecido. Digamos que lo tuyo es a nivel profesional por tu carrera Sí. y en mi caso, mi profesión era ser emprendedor. Y la visión que yo tuve a partir de lo que me dijo mi madre, como que me hizo reflexionar como, venga, porque no lo hace como una especie de proyecto en el que usted se va un año, recoge dinero y vuelve. Y ahí viene una de las cosas que nosotros pensamos que es algo que les puede ayudar a quienes en este momento estén en ese antes de emigrar, con los miedos que supone el irse a un nuevo país. Les queremos decir esto. Una buena opción que a mí personalmente me funcionó es que el cambio de perspectiva ayuda mucho. O sea, cómo eso que en ese momento te está asustando lo puedes convertir en algo a favor. Puedes encontrar un punto que te motive y digas, hey, pues a lo mejor el migrar a este país, al llegar a este país, en realidad me va a ayudar para cumplir esto que siempre he querido. O sea, es un motor. Y a mí me pasó a nivel personal de esa forma. Entonces yo decía, entonces me voy un año a Austria y me acuerdo que armé un plan. Yo armé un plan, yo tenía tableros en mi habitación de estos pequeños donde que compras ahí para rayar y yo hice un plan de números para saber un promedio de cuánto iba a ganar y qué porcentaje de eso podía ahorrar Genial. y así tener como en mente como, ok, mínimo en un año me voy a volver con este dinero y esto es lo que voy a invertir. Entonces como que fue una motivación para yo decir, oye, pues vale la pena. Ya ahora cambió, entonces cambió el chip. Y yo tengo por contarles que ese plan que Alejo había creado desde ese momento duró durante todo ese tiempo, un año que llevabas allá. Y cuando cumplió el año me decía, bueno, yo ya me voy a regresar porque ya cumplí el tiempo que me iba a quedar aquí. Sí, es verdad. Y ahí vine yo y desarmé todo esto. En mi caso, digamos que yo la fuerza y el impulso mayor a nivel profesional, o sí, o a nivel desarrollo personal, fue como pensar que yo realmente quería aprender otro idioma o en ese momento yo estaba estudiando inglés, pero yo necesitaba practicarlo y yo estaba completamente segura que yo con solo haberlo estudiado no iba a poder hablar o no iba a poder tener la oportunidad de trabajar en una empresa internacional, porque seguro no me iban a contratar simplemente por haber estudiado en una institución que ofrece pues clases de inglés, sino que tú necesitas práctica y experiencia y eso no me lo iba a dar estando en mi casa, en la zona de confort. A mí yo necesitaba salir y eventualmente conocer y experimentar, en este caso como conocer acentos, gente de otros países y como llenarme también, sí, como aprender, escuchar y en ese momento pues como desarrollar más mis habilidades. Mira que ahí parte uno de los puntos de esta charla que queríamos hacer y es, hay dos tipos de migrantes. Está el migrante que lo hace por motivación propia, en el sentido de que lo que tú dices, quiero conocer nuevas culturas, nuevos lugares, conocer nueva gente, un nuevo idioma. Y luego estamos las personas que, los otros migrantes, quienes lo hacemos un poco más por obligación, porque estamos en una situación incómoda en nuestro país y se nos presenta una oportunidad para irnos
o la buscamos para mejorar nuestra situación económica o estable o desarrollo personal. Bueno, pues igual yo tengo que por contar que en el momento en el que yo decidí también venir a Austria, también estaba pasando por un momento de mi vida en el que estaban ocurriendo muchísimos cambios. Yo había renunciado a la empresa a la que llevaba trabajando durante 3 años y pues que me había dado una estabilidad hasta ese momento, pero que estaba rendida. O sea, ya a nivel personal ya había alcanzado lo que quería en ese lugar, o sea, ya había aprendido lo que necesitaba y ya era un desgaste emocional para mí estar ahí. Entonces yo tomé la decisión simplemente de renunciar y buscar la manera de encontrar algo que de verdad pues me terminara por llenar completamente a nivel personal. Y entre esas fue como que yo dije, la única manera de obligarme a hacer esto definitivamente es saliendo de esta zona de confort en la que estoy y terminé renunciando y dije, o sea, yo creo muchísimo en Dios, me puse la bendición y dije, Diosito, de aquí en adelante tú vas a ser mi guía porque yo no tengo ningún plan. Y mira que al final tú lo hiciste con una motivación, como Sí, quiero salir de mi zona de confort, pero aparte quiero escapar de una realidad que me tiene abrumada, ¿no? sí, Y totalmente. en mi caso, yo era fue el tipo de migrante que yo no estaba motivado para salir del país, pero que lo hacía por una necesidad, como lo decía ahora. Y ahí uno se da cuenta que los dos tipos de migrante tienen igual problemas en la parte de los miedos antes de migrar. Y es eso, es incertidumbre de, ¿estaré tomando una buena decisión? ¿Será que renunciar a todo lo que he construido vale la pena? ¿Alejarme de la gente que amo? ¿Mi círculo social, mi zona de confort vale la pena? Y si no aprendo el idioma, y si no consigo un trabajo, y si mi situación económica empeora, luego para volver la gente que va a decir, porque el que dirán también es algo Sí, también importa que ahí, te hace ¿no? ver. Tú como profesional, por ejemplo, que yo creo que algunas personas que nos están viendo, o muchas renuncian al irse de su país, renuncian a su categoría personal de decir soy profesional, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo sentiste? O sea, cómo afrontaste ese miedo si existía? No, la verdad, en mi caso yo no tenía ningún miedo. Pues a mí la verdad no me importó. Yo dije, Ok. no me importa porque, o sea, para tú estar bien no necesitas tener como llamarte doctor o lo que sea. Y también creo que durante este tiempo he aprendido eso mucho más y es que en definitiva tú necesitas ser feliz primero, estar tranquilo, vivir en paz y ya luego todo vendrá por consecuencia y es algo que hablamos muchísimo Alejo y yo. Y entonces, pues nada, inicialmente la verdad a mí no me importó lo que pensara la gente, incluso hasta ahora no me importa. Solo creo que yo me encerré dentro de mis emociones y dije, si esto está bien para mí, seguro que las personas que me aman lo van a entender y ya el resto de personas pues pueden hablar lo que quieran, cada uno está en su libertad de opinar lo que quieran. Y sé que para todo el mundo no es algo bueno o no es, o simplemente dirán, ay, pero qué boba, pues cómo vas a dejar de ser abogada en tu país y te vas a ir a ser mesera o a lavar platos o a limpiar casas o a cuidar niños. Total. Entonces, sí, completamente, para muchas personas estará la felicidad, o bueno, la verdad es que muchas veces hablamos de la vida de otras personas y no tenemos ni idea cómo es. O pensamos, no, es que ser abogado o ser doctor, médico, digo, o sea, es como lo mejor que hay en el mundo y después de eso no hay nada. Entonces, si tú ya tienes eso, ya cogiste las manos, el mundo con las manos y ya simplemente tienes la vida hecha y eso está completamente erróneo, pienso yo, porque definitivamente la vida no solo es eso y dentro de todo este rol también se incluyen otras cosas que a nivel personal, emocional, mental y demás, creo que no están en un balance, no hay proporción como tal. Entonces, bueno, yo digo que eso ya es opinión de cada uno, pero en mi parecer, pues si yo soy abogada hoy o mañana vuelvo a ser abogada o lo que sea, pues trataré de hacerlo desde también algo que me beneficie a mí emocionalmente, personalmente, que no sea solo por tener como el título Yo, y ya. yo creo que al final el desarrollo personal, que es una de las cosas que nos gusta a nosotros mucho y que queremos hacer mucho en este canal de YouTube y en las plataformas, es, es el hecho de hablar de ese desarrollo personal también desde la parte emocional. O sea, porque a veces nos enfocamos en el mejor título, en la mejor universidad,
o la mejor empresa, pero la parte emocional es supremamente importante. Pensar primero en que lo que vamos a hacer no es solamente un factor dinero, aunque sea importante, pero también es entender que cuando uno se pone a analizar historias de éxito de personas que han logrado cosas muy importantes, es que decidieron apostar por lo que les gustaba y muchas veces, contrario a lo que alguien, alguien normal hubiera pensado, hubiera dicho como no, por ahí no es, ¿no? Alguien normal hubiera dicho no se vaya por ahí, que por ahí es más duro o es inseguro, ¿no? Pero las personas que logran cosas grandes normalmente son personas que son valientes y toman riesgos y apuestan por lo que les gusta. Sí, y no, y mira que es súper válido lo que tú dices, porque pensando en eso, como que uno tiene, digamos que un plan de vida que se desarrolla en todas las sociedades, y es que tú tienes que estudiar y luego vas a tener un excelente trabajo y vas a tener la vida soñada y te vas a casar y vas a tener hijos. Y así como todo el mundo planea pues la vida de todo el mundo, Sí, el pues guión, el el guión. guión literalmente, entonces cuando uno se sale de ese guión es como que, pero tú qué estás haciendo, oye, la vas a embarrar, pero ven, no, no es que solamente haya un camino para llegar. O te falta madurar. Cuando realmente madurar está en como entender esto, ¿no? Yo pienso que esto ya es un punto de madurez un poquito más, Más como serio. mayor, más serio, como llegar a entender de que, bueno, sí, la vida puede tener como muchos caminos, pero tú simplemente tienes que hacer el tuyo y elegir el que más te gusta y que más te genera paz, felicidad, lo que ustedes quieran, lo que ustedes le quieran llamar éxito. Entonces, ese es el camino correcto, definitivamente. No hay nada escrito, no hay nada, o sea, prácticamente nadie tiene por qué decirte, es que este es el camino correcto y este es el que tienes que caminar porque si no, o sea, te va a ir súper mal en la vida. Y ahí es cuando uno entra a frustrarse, ¿no? Porque Sí. entonces uno dice, bueno, si esto era lo que tenía que haber hecho, ahora ¿por qué no me siento feliz? Ahora ¿por qué no? Sí, porque no me siento con éxito si se supone que yo ya debía haber llegado al éxito. Claro, ya estudiaste la carrera que se supone que es una buena carrera para la sociedad, eres abogada en tu caso, por ejemplo. Bueno, amor, y yo sé que nosotros preparamos una guía, como un plan para contarles a ustedes cómo afrontar los miedos antes de emigrar, que eso me parece súper importante y súper valioso, la verdad. Yo creo que hay como 6 pasos fundamentales en esto y el primero es cómo cambiamos la perspectiva de esos miedos que tenemos para que se vuelvan una motivación. O sea, cómo podemos volver algo que para nosotros en su momento es negativo y cambiarlo a algo positivo. Y era lo que decía ahora con mi historia, es un ejemplo, ¿no? Que yo en mi caso tenía unos emprendimientos en Colombia y encontré la motivación en pensar que ese viaje a Austria, en el caso mío, iba a ser un impulso para obtener un capital e invertir en mis emprendimientos en Colombia, ¿no? Entonces, eso me motivó y en mi caso como emprendedor fue como, ok, ya no estoy renunciando a emprender, estoy buscando una forma de antes hacer crecer mis sueños. Ujú. Y en mi caso fue un tema más profesional, entonces yo lo hice con la idea de darle un valor a mi carrera. Ah, Entonces mira. yo quería aprender idiomas o al menos inglés, aprenderlo, perfeccionarlo bien y eso como que sería un valor agregado. Nosotros en ese momento dijimos como que sí, que nos íbamos, pero tal vez como que también cumplíamos nuestras metas y nos regresábamos. Entonces una de esas metas era para mí esa. Me acuerdo muy bien que hicimos un plan también que nos motivó mucho en cuanto a inversión. Sí, también. ¿Te acuerdas? Que hicimos Sí. un documento de un plan de inversión inmobiliaria que de hecho es parte de las inversiones que nos gusta y decíamos, bueno, trabajamos esto y vamos consiguiendo Sí. esto y de hecho ya hemos Y invertido. ese fue nuestro plan juntos, Ajá. que nos motivó también como a que termináramos haciéndolo juntos. Y el plan personal, pues ya se los dijimos, entonces teníamos dos motivaciones, Ah, sí. una personal y otros como pareja, que fue de verdad muy bonito porque siempre ha sido como un apoyo Un todo este equipo. proyecto, un equipo súper fuerte. El segundo punto tiene que ver mucho con los objetivos que ustedes quieren cumplir en ese lugar y va mucho de la mano pues con lo que les decíamos también como buscar la fuerza, la motivación y además agregarle objetivos. Entonces buscar qué objetivos o qué sería bueno para ustedes si se van a ese lugar.
Entonces, entre esas, no sé, los viajeros, me voy a poder ir a conocer un montón de lugares porque voy a estar en Europa, la facilidad en viajar es mucho más sencilla, no sé, tipo de cosas así como que puedo conocer gente de muchas partes, de muchos lugares, y eso también te llena de experiencias una cantidad. Yo haría eso, una lista de 5 objetivos mínimo que yo sé que en ese país podría desarrollar. Ujú. Aprender un nuevo idioma, lo que tú dices, viajar, conocer nuevas personas, conocer personas de un área en concreto con quien tú quieres tener contacto para fortalecer tu emprendimiento, si eres un emprendedor. Tal vez buscar una manera de fortalecer tu profesión Eso, o la trayectoria que ya tenías, no tenía que ser profesión, pero digamos, en lo que tú estabas enfocado, entonces aquí vas a poder encontrarla, deporte. sí, o deporte, de pronto aquí vas a poder encontrar la manera de enfocarte o crecer un poco más en ese aspecto. Genial. Entonces, sí, como ponerle un sentido al migrar y no quedarse solo con que voy a ir a hacer dinero, porque yo sé que uno de los objetivos que muchos tenemos cuando migramos, sobre todo cuando lo hacemos por necesidad, es quiero ir, pagar la deuda, trabajar para pagar la deuda del viaje o las deudas que tenga en mi país y seguir una vida, pero no nos ponemos planes para el después de que cumple ese objetivo. El tercer punto sería preguntarte, una vez tienes los objetivos, ¿qué es lo que requieres para cumplir esos objetivos? Porque está bien ponerte objetivos, o sea, yo puedo decir, yo quiero en un año comprarme un carro, ok, perfecto, pero otra cosa es decir, ok, quiero comprarme el carro, pero para comprarme el carro necesito esto, esto y esto. O necesito ganar mínimo esto, esto y esto para tener el dinero y comprarlo. Entonces, es hacer, ya tienes 5 cosas mínimo que quieres hacer en ese país. Ahora, ¿cuáles son las cosas que necesitas? Si quieres aprender un idioma, entonces averigua dónde puedes hacer un curso en ese lugar, de ese país, de ese idioma, y si hay formas de hacerlo incluso pagando económico, si no tienes dinero, o incluso si hay algún tipo de ayuda del gobierno y hacerlo gratis, o por lo contrario, cuánto cuesta pagar el curso, ¿no? Ujú. O si quieres aumentar las posibilidades de crear relaciones con otras personas, pues bueno, entonces Únete a grupos. aprendo el idioma o ni siquiera eso, sino que tengo la actitud de decirle a alguien y decirle, mira, hagamos un intercambio de lenguajes, yo te enseño español y tú me enseñas inglés, alemán o francés o lo que sea que tú hables y entonces como tener también la actitud y también tener como, sí, como la esencia de romper el hielo y poder hacerlo. Y el cuarto paso creo que también va muy ligado a nivel personal. ¿Qué es lo que tú quieres hacer durante toda tu vida? Pregúntatelo antes de irte o cuando ustedes crean que es oportuno, pero es una pregunta que es bastante importante de resolver porque sea en ese país o en el país de origen o donde ustedes estén, ustedes van a tener que seguir desarrollando esa habilidad o desarrollando ese tecnicismo, esa profesión o lo que sea para que ustedes luego no vayan a tener como que se sientan perdidos. O sea, como tipo, voy a ir a trabajar 5 años y después de esos 5 años, ¿qué? Vas a continuar trabajando durante mucho tiempo y luego te vas a dar cuenta que no trabajaste en el proyecto más importante que eras tú. Entonces, por eso es súper importante. ¿Tú qué opinas, amor? Por ejemplo, en nuestro caso, que es crear contenido, nuestro objetivo, algo que nos apasiona demasiado, es tener un canal de YouTube, crear una comunidad y ofrecerles mucha ayuda a esa comunidad a través de desarrollo personal a la hora de migrar o diferentes consejos a la hora de migrar a cierto país, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados en trabajar y en desarrollar eso. Es algo que nos motiva a levantarnos cada mañana y a seguir el camino. Por ejemplo, Sandra ahora está aprendiendo alemán también y es algo que la motiva a seguir el camino. Pero todo al final está enfocado en que queremos crecer en este país y queremos crecer el objetivo principal que es nuestra marca personal. Es esa pregunta la que ustedes tienen que hacer, como, ¿qué es eso a lo que te quieres dedicar en ese país o incluso en otro, pero que vas a hacer el resto de tu vida? Y tienes que pensarlo muy bien porque si no vas a caer en la típica de muchos migrantes, y lo digo porque lo he visto en muchas personas que conozco incluso, que llegan a un país, encuentran un buen trabajo porque aquí buenos trabajos en el sentido de que te das más calidad de vida, pero se quedan en eso 20 años, 40 años y cuando menos piensan se preguntan por qué siento un vacío. O sea, estoy estable, tengo mejor situación económica, puedo ayudar a más personas, lo que sea, pero siento un vacío. Y es porque seguramente se concentraron solamente en la parte de hacer dinero, de aprovechar las oportunidades laborales de ese país,
pero no en aprovechar sus talentos para explotarlos y hacer algo que los apasionara. Claro, y es que es completamente normal porque nos olvidamos también de eso, también como la parte experiencial de en el momento de llegar a un lugar desconocido y empezar a explorarlo y después no me enfoco a trabajar y fue lo que vine y eso es solamente lo que tengo que hacer completamente válido también si hay personas que piensan así, Claro, cada quien tendrá su objetivo personal, claro. pero como que nosotros se los queremos dejar súper marcado porque también es súper importante el que en 40 años después de estar Eso, trabajando, como que no despierten y digan, venga, ¿y qué pasó con la pasión que yo tenía antes de venir aquí? ¿Qué exacto. pasó con la profesión que yo tenía o lo que yo quería desarrollar? Nunca lo hice porque me la pasé trabajando. Tiene razón Sandra al decir algo. Si tú te quieres dedicar solamente a hacer dinero, vale, está. Si Si eso te eso es hacía lo que, feliz, exacto, si eso es lo que te hace perfecto. feliz, perfecto. Hay gente que es muy feliz así y está bien. O sea, al final es simplemente hacerse la pregunta y decir, oye, no, yo lo que quiero es un trabajo estable que me dé para comer y para ahorrar un dinero y comprarme algo y darme gusto. Perfecto. Esa es tu Sí, vida y está completamente bien. válido. Sí, sí. Vale, el quinto paso que me parece muy importante, mm, porque a pesar de que vienes con objetivos y con planes, Ujú. tienes que estar también abierto a los cambios. No, yo me iba a quedar un año en Austria y ya llevo tres Y años. a mí me da risa porque él sí era así todo iluso, me dijo, no, yo ya me vengo para Colombia, me voy, Ajá. me voy de Austria. Yo le decía a Sandra que yo me iba de Austria porque ya se había cumplido el año, pero hay que estar abiertos a los cambios. O sea, la vida no es perfecta. Y otra cosa, tú te haces una lista de 5 objetivos, que es un ejemplo, no es que tengan que ser 5 objetivos, pueden ser 2 o 3 o 10. Ujú. Pero es verdad que el hecho de que no estés viviendo en ese país, no conoces nada y cuando llegues puedes tener una perspectiva, una percepción muy diferente y tal vez muchos de los objetivos o todos pueden cambiar. Sí, completamente. De hecho, yo siento que las personas cambiamos mucho de perspectiva, de gustos, de amor, de pasión, de lo que sea. Podemos cambiar en cualquier momento, incluso más cuando cambiamos del todo nuestra vida. Es que dejamos atrás una cantidad de cosas y empezamos de cero y prácticamente el empezar en otro lugar, les voy a decir algo, para mí eso es una ventaja, porque ustedes tienen la posibilidad, Empezar de sí, cero. de llegar a un lugar nuevo, ustedes tienen la posibilidad de decir, puedo empezar de cero aquí otra vez o también puedo retomar lo que estaba haciendo. Entonces, para mí es una ventaja porque no siempre en la vida tenemos la oportunidad de volver a Es empezar, verdad, porque a todos nos da miedo, porque existe alrededor de eso una cantidad de cosas entre esas responsabilidades, entonces no es fácil como por decir, yo decidí ser arquitecto, pero ya mañana, no sé, tal vez quiero estudiar otra cosa arte o arte o o lo que música. sea, o abogado, o para, pues sí me entienden, o sea, es como que para mí es una ventaja. Y siento que el cambiar también a vivir en otro lugar, a relacionarte con otras personas, hace que tú evoluciones Claro. emocionalmente, mentalmente, de una manera muy grande. Y el hecho de estar en una nueva cultura te cambia, te puede cambiar la perspectiva de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros decimos creen en los objetivos, es una forma de cambiar la perspectiva negativa de los miedos que hay. O sea, Ujú, como que tengo miedos, totalmente. busquemos los objetivos que nos motiven a llegar a ese país y se pueden desarrollar o no. O sea, porque Sí. aquí este punto lo quiere decir es, puede pasar o no, pero es bueno pensar también que pueden pasar o no porque uno tiene que estar abierto a los cambios. Porque pueden pasar cosas mejores. O sea, Exacto. eso es lo único que podría llegar a derrumbar el plan anterior y es que puede pasar cosas mejores. Yo creo que ¿Vale? esta charla ha sido muy valiosa. Creo Sí, que hemos tomado, espero que hayan tomado nota de lo más importante, porque de verdad que me parece que es súper importante tenerlo súper presente cuando tú vas a tomar esa decisión de cambiar tu vida. Entonces, ujú, nada, simplemente ahora esperamos que les haya servido un montón. sí, de verdad. Dejen un buen like si es que les gustó, si les gusta este tipo de contenido también nos interesa Sí, saberlo. denos un feedback, comenten qué tema les gustaría que tratemos en estas charlas, que son tipo podcast, Ujú. y ya trataremos esos temas y ya sabremos más de todo esto que viene. ¿Ok? Sí, Y nada, ahora que ya lo saben, espero que les les sirva. sirva. Chao. Chao.